Te bendecimos y te damos gracias, Dios, por que nuevamente nos permite reunirnos, Dios, primeramente para cantarte estos cánticos de alabanza, Señor, y en segundo lugar, para que tu palabra sea predicada. Padre, te pido que seas guiándome, seas dándome palabras de vida eterna, que no haya nada de la carne, Señor, sino que sea todo espiritual, que tu santo y bendito Espíritu sea hablando por medio de mí, que sean palabras tuyas, que palabra que salga de mi boca es porque tú la has colocado en mi corazón, Señor. Pero lo más importante, Padre Santo, es que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Que si hay personas aquí que aún no te conocen, que esta palabra sea de mucha bendición y que haga la obra para la cual tú la has enviado, Dios, que haya gozo en el cielo, Padre Santo, por un pecador que se arrepiente. Bendice a la iglesia, bendice a las personas que vinieron, bendice, Padre Santo, a estas personas que no tienen a Cristo. Y Padre Santo, así como un día nos convenciste a nosotros de nuestro pecado por medio de tu Santo y bendito Espíritu, así también que ellos hoy sean convencidos y que puedan tomar la decisión de arrepentirse, de aceptar a Jesús como su único, suficiente Salvador. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado en las predicaciones, hemos estado hablando del yo soy. Hay 7 yo soy en la Biblia. Eh, eh, y, y el primero que prediqué, pues no lo prediqué como el yo soy, pero sí como le agregué: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como que el único que puede quitar nuestros pecados es Jesús, no hay otro. Como dicen Hechos, de ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que puede quitar nuestro pecado se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. O él dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahorita sigue: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces quisiera que leyéramos y después lo desglosamos del capítulo 10 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 30. Los que no traen Biblia lo pueden leer allí. Yo quiero leerlo lo más rápido que podamos. De cierto os digo, que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les habló Jesús, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Y por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, en esta historia de las ovejas del redil, encontramos tres diferentes actores: un ladrón, un asalariado y un pastor. Y esta alegoría, el protagonista es el Señor Jesucristo, que se presenta como el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, no se les olvide. Y en el versículo 1 y en el versículo 10 nos habla de las artimañas del ladrón, ¿no? El ladrón como el diablo, porque es que aquí podemos decir que cuando habla del ladrón está hablando del diablo, el que quiere arrebatarle las ovejas al Señor Jesucristo, que quiere como quitarle aquellas ovejas que son del Señor, arrebatárselas, hacerles daño. Y el versículo 1 dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Y dice el versículo 10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que dice el versículo 10. Y esto es lo que quiere hacer el diablo. Aquí tenemos como primera parte el ladrón o el diablo, porque yo lo veo de esa manera. Entonces, el ladrón o el diablo no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Y esto es lo que quiere hacer el diablo con la humanidad. Matarlos, destruirlos, apartarlos de Cristo, llevarlos con él al infierno mismo. Pues él no quiere irse solo. Nos han enseñado de que el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero como el diablo no está contento, él quiere llevarse a algunos. Por eso Dios mandó a su Hijo como el buen pastor. ¿Para qué? Para que todo aquel que escuche su voz lo siga. Lo siga. Para todo aquel que escuche su voz no ande en tinieblas. Para que todo aquel que escuche su voz sea una ovejita del redil de Cristo. Entonces, tenemos en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8, donde dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, este primer personaje, que es el ladrón, encontramos acá en la parábola del redil o en la del buen pastor. Este personaje podemos decir que es el diablo, que no viene sino para matar, para hurtar, para destruir. A eso fue que él vino. Pero también encontramos, en segundo lugar, encontramos a otro personaje, que es el asalariado. Y lo podemos ver en los versículos 12 y 13, donde dice la palabra de Dios: mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y por una razón.
porque no le importan las ovejas. A mí me llama mucho la atención, el asalariado no le importa, o sea, yo que tuve una empresa, uno ve que al empleado no le interesa si a uno le va bien, si a uno le va mal. Al empleado solamente le interesa que le paguen, que le paguen. Eso es lo único que le interesa, a excepción de mi hermano Rafaelito, que no le interesaba si había plata o no había plata. Eh, pero la mayoría eh, busca un salario, él va es por sus propios intereses, no le importa. No le importan las ovejas, no le importa. Él más bien huye y dice, no, yo no me voy a hacer matar por algo que no es mío. Eso es lo que él dice. Solo le importa el salario, no le importa si están en peligro o no. A él lo que le importa es la plata. No le importa lo que le pueda pasar a las ovejas. Y pensaba que hoy en día se abren muchas iglesias. Se abren, eh, pero es buscando un lucro, buscando dinero. Hay muchos pastores y vienen y a la iglesia, los contratan, predican y salen y se van. Ni siquiera conocen a las personas que les predican, ni siquiera conocen las ovejas, ni siquiera saben qué tienen, qué sufren, cómo se sienten, dónde trabajan, si tienen necesidad. No, no les interesa sino el salario. Aún, si se va una oveja, que se vaya, que 2 o 3 más vuelven. No les importan las ovejas. Yo recuerdo hace muchos años lo que el hermanito Byron sufría. Una situación que se presentaba con algunos hermanos acá y cómo le dolía el corazón al hermano. Que una vez le dije yo, hermano, el que se va, que se vaya, hermano, pero ¿qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer usted? Usted está haciendo bien las cosas, pero el que no quiera sujetarse, hermano, que no quiera estar con nosotros, pues que se vaya. Yo no sé si el hermano se acordará, pero hermano, le daba a uno tristeza ver al hermano sufrir por la situación de estas ovejitas que no querían sujetarse, que no querían hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pero eso se superó, gloria al Señor. La mayoría de congregaciones ya es un negocio. No les importan las ovejas, les importa llegar y predicar y no más. Estuve en Brasil en una macro iglesia. Enseñan bien, sí. Podía entender un poco el portugués y con los versículos y con algunas palabras podía tomar el sentido de la predicación, y con mi monita que la tenía al lado, que de pronto cuando no entendía me decía algo. Muy centrada. Hay 14 pastores, un escenario que creo que es de 3.000 personas. Yo veo que es muy difícil que se conozcan los hermanos allá, pero hay servidores allá y yo creo que hay un poquito más o menos unas 100 personas que son servidores. Hay lugares, aulas, donde van los niños de 2 años en una parte, no me acuerdo si de 3 en otra, o de 2 a 4 en alguna. La niña de nosotros, por ejemplo, la pequeña, iba a una parte, la de 8 años a una parte, la de 11 años a otra parte con las más jóvenes. Entonces, hay una mano de gente que colabora en la iglesia. Entonces yo decía, bueno, pero hay una sola reunión los domingos, y entonces, ¿cómo hacen para cuidar las ovejas? O sea, como si no se reúnen sino el domingo. Ellos tienen diferentes ministerios, según me contó la mona, de reuniones en las casas, de diferentes ministerios, pero se ve que trabajan mucho. Pero yo digo, una iglesia tan grande donde uno ni conoce a los hermanos. Aquí hay más o menos, como hermanos, hay más o menos 200. Yo le doy gracias a Dios porque yo a todos los conozco. De pronto no les es el problema a algunos, de pronto no sé en qué trabajan. Hay veces me les arrimo y le digo, hermano, cuénteme de su vida o algo. Pero por lo menos trato de conocer a los hermanos, trato de saber de ellos. Entonces tenemos podríamos decir que
que es una persona que vemos que está porque lo contratas y si no, no estaría. Que no le importa lo que pueda suceder con el pueblo de Dios porque no son sus ovejas. Y hoy en día hay muchas iglesias que contratan un pastor para que vaya y pastoree con un sueldo y para que recoja diezmos. Eso es lo que hace. ¿Qué les va a importar las ovejas, cierto? Entonces, ahora, ¿qué diferencia tenemos nosotros con el buen pastor, cierto? Que lo vamos a encontrar en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 14, donde tenemos al buen pastor, ¿no? Al contrario del ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, o del asalariado que no le importan las ovejas, sino el sueldo, pues no son de él. Tenemos a este Señor Jesús, que lo podemos ver en el capítulo 10 y versículo 10, en la última parte, lo que dice. Veámoslo todo el 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero ¿qué dice él? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, el Señor Jesucristo Él vino fue para darnos vida, vida eterna, porque nosotros tenemos una vida que es temporal, una vida que máximo, si está como dice Moisés en el Salmo 90, 70, 80 años, a mí ya me falta muy poquito. Me faltarían 3 años. Si es 80 los más robustos, bueno, yo no me siento tan, un poquito robusto. Bueno, pero supongamos que vivamos hasta los 80. Falta muy poquito. Pero la esperanza y la alegría que a mí me da y la satisfacción es que cuando yo parta de este mundo, yo voy para el cielo, que es muchísimo mejor. Y no lo digo para que corroborar lo que dice el hermano Olmey, lo que dijo el hermano Olmey en la enseñanza el domingo. Yo no lo digo con arrogancia. Yo lo digo es porque la palabra de Dios me da esa seguridad. Hermano, el domingo que habló del buen pastor acá con la seguridad de la salvación, yo decía, el hermanito como que me va a quitar la prédica porque habló mucho de Juan 10, 28, 27. Porque es que una cosa es decir, ah, sí, yo creo en Dios, y otra cosa es tener la seguridad de la salvación. Tener la seguridad de que yo soy una ovejita de Dios, de que yo estoy al cuidado de Dios, que yo estoy en las manos de Él, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, Él vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, el Señor Jesucristo murió por todos. Él murió por todos. Él dio su vida por todos. Pero ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Pues aquellos que hemos aceptado la muerte de Cristo como el sustituto por mí, como el que entregó su vida para que yo tuviera vida, el que derramó su sangre para lavarme de mis pecados, el que fue sepultado para que cuando Él resucitó juntamente con Él, yo también resucite para la vida eterna. Él es el buen pastor y Él puso la vida por usted. Y puso la vida por mí. Pero yo tengo que reconocer que Él murió en la cruz por mí. Yo tengo que reconocer que soy un pecador. Un vil pecador. Y yo tengo que ir a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque te he ofendido toda mi vida. Yo a veces me da tristeza pensar en todo el pecado que yo acumulé. Recuerdo cuando le dije a mi hermano, hermano, es que el pecador es usted. Usted es el que necesita de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo me convenció de mi pecado, yo vi que mi hermano no tenía tantos pecados como los tenía yo. Que yo era
el más vil y cochino de los pecadores. Apenas me ganaba el apóstol Pablo, porque él dice que él es el primero. Puedo decir que yo era el segundo pecador. De verdad que me dolía en el corazón. Y ya lo he contado el hermano Byron cuando ponía mi ejemplo y cuando hablaba de mí, a mí me daba vergüenza, vergüenza. Por, no por lo que él me decía, porque él lo decía con amor y para testimonio, pero a mí me daba vergüenza de ver lo que yo era. Y muchos de los que me conocieron, aún siento vergüenza con ellos, aún siento vergüenza. Pero yo sé que Dios me perdonó. Yo sé que Dios me lavó de mis pecados con su sangre. Yo sé que aunque era un vil pecador, fui perdonado por Él, que Él murió por mí. Él dio su vida por mí. Y dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, y como decía el hermano Olmey, esto no es para solamente aquellos que de pronto no estén seguros de su salvación, sino aquellos que también creen que recibieron a Cristo, pero que de pronto no están seguros. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Lo conoce usted? ¿Es usted una oveja del redil del Señor? ¿Usted tiene la seguridad de que usted pertenece a Cristo? ¿Usted está seguro que usted escucha la voz del Señor? Que cuando Él habla, usted oye. Que cuando usted abre la palabra de Dios y está leyéndola, Él está hablando a su vida, a su corazón. Porque si no, usted no es una ovejita del redil. Dice en el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantamos este himno. Reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Usted la puede cantar en esta noche? Con la seguridad que usted es una oveja de Dios. Que usted pertenece al pueblo de Dios. Que Jehová es su Dios. Que el Señor Jesucristo es su Salvador. Porque Jesús, Él sí sabe si somos de su redil. Él sí sabe si somos de sus ovejas. Y la pregunta, ¿cómo podemos ser una oveja de su prado? ¿Cómo podemos pertenecer al redil de Dios? Cuando vamos a Él con un corazón contrito, arrepentido, y nos humillamos ante Él reconociendo nuestro pecado y pidiéndole perdón como lo hizo David. Si alguno no ha leído el Salmo 51, léalo o invite a Eiber a que se lo cante en la casa. Eiber va y se los canta. El Salmo 51 lo canta muy bonito Eiber. Yo no sé si lo habrá cantado aquí en la iglesia. Cuando lo coloquen en la agenda le decimos que nos lo cante. Pero dice en el Salmo 51, 17, después de que David se está reconociendo su pecado ante Dios, dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué haría usted si una persona lo ofende, si una persona le ha hecho todo el daño que quiera y va donde usted y se postra y le dice, perdóneme que yo le he hecho mucho daño? ¿Será que usted
lo recibe? ¿Será que usted lo perdona? Pero Dios dice, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios si no nos va a despreciar. Yo fui con un corazón humillado, le dije, Señor, yo no sabía que era tan pecador. Perdóname, Señor. Todos los pecados que había cometido contra Él, no me llamó la atención, sino que tomó mis pecados. Yo les digo una cosa, son experiencias tan bonitas, pero yo ese día me sentí tan liviano, que yo no sé cuánto demoró Byron para preguntarme, oiga hermano, a usted como que algo le está pasando. Y comenzaron a darse en cuenta que Jaime era otra persona, que Jaime era otra cosa, que Jaime ya no era el canzón, que Jaime ya no era el cuentachistes, sino que Jaime era una ovejita del Señor. Y yo recuerdo una reunión donde un muchacho que llamaba John Jairo, Holguín, popularmente le decíamos Michini. Y yo dije, hermano, es que esta reunión no es para charlas, ni para molestar, ni para nada, esto es para seriedad, esto es para que creamos en Cristo, para que nos volvamos serios con Él. Yo no sé si esas fueron las palabras que oyó el hermano y le tocó, y algo le está pasando al hermano Jaime. Un mes estaban orando que porque iban a quitar la reunión de la palabra de comerciantes, que todavía existe, está muy menguada así, pero todavía existe. Y vamos a orar un mes, porque es que no nos aguantamos a Jaime ya con su chacota, su charla. Y creo que así iba a cumplir el mes cuando el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me arrepentí. Usted hoy puede disponer su corazón y arrepentirse, porque llegará un día cuando Dios juzgará al mundo con justicia y con equidad por aquel varón que designó dando fe de haberlo resucitado de los muertos. Porque Dios tiene misericordia hoy. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, yo, sin arrogancia, le puedo decir al Señor, Señor, yo te conozco. Yo te conozco. Y no porque sea arrogante, sino porque un día escuché la voz del Señor y fui obediente a Él y me arrepentí. Ahora pregunto, ¿cómo se sentiría usted si un día usted parte de este mundo y creyendo que ha creído, usted no ha creído y llega a la presencia de Dios y Dios le dice, no te conozco? Ahí en el capítulo 25 de Mateo, del versículo 1 al 12, está la historia de las vírgenes, las insensatas, que alguna vez hablé de ellas, las insensatas y las prudentes. Y las insensatas no llevaron aceite para sus lámparas. Cuando fueron a comprar, se cerró la puerta, comenzaron ellas a decir, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor? No os conozco. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Tenemos que tener porque dice que si nuestro corazón no nos engaña, tenemos la seguridad que tenemos a Dios. Pero dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tiene que tener cuidado de que usted crea que está creyendo y que en verdad no ha creído. ¿Y cómo sabe usted eso? Párese frente al espejo. Párese allí y diga, ¿será que sí soy diferente? ¿Será que sí he cambiado? ¿Será que sí estoy dando frutos de arrepentimiento? Como dice ahí en Mateo 7, del 17 al 20, que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Será que en su hogar están viendo que usted es diferente? ¿Será que los demás ven a una persona diferente? ¿Será que sus compañeros de trabajo están viendo a una persona diferente? ¿Siente usted deseo de orar? ¿Siente usted deseo de abrir las escrituras y estudiarlas? ¿Siente usted deseo de congregarse, de aprender más y más del Señor?
Si no, pellizquese y vaya al Señor, porque muy posiblemente usted no es una ovejita del redil del Señor. Si usted no siente que hay un cambio en su vida, entonces es hora de tomar una decisión que tiene que ver con su eternidad, y esto es para toda la vida. Y esa decisión no le puede dar prórroga, no le puede dar tregua, porque esa decisión es la decisión más importante que usted pueda tener en toda su vida. Como ya el tiempo se nos acortó, del versículo 22 al versículo 30, tenemos otras palabras del Señor Jesucristo como el buen pastor. Y en el versículo 26 les dice a los judíos que estaban detrás de él siempre para acusarlo: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El Señor Jesucristo sí conoce si usted es de las ovejas del redil del Señor o si usted no es de las ovejas del redil del Señor. Usted puede saber también, pero también le digo que también puede estar engañado. El hermano Olmeya hacía énfasis en que llega cualquiera y le decimos hermano, o porque él nos dice hermano, ya le decimos hermano, o porque lleva un mes, 2 meses o 3 meses, ya comenzamos a verlo como hermano. Pero lo indagamos y todavía no conoce a Cristo. Entonces, pero en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, si usted no está yendo en pos de Jesús, si usted no está escuchando su voz, es porque usted no es una oveja de Cristo. O está haciendo caso omiso a la voz de Dios. No me interesa, no quiero, tal vez mañana, no me hable más del Señor, venga otro día, hoy no puedo. ¿Por qué? Porque o simplemente no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere saber nada de Dios, o no está escuchando la voz de nuestro Dios. En el Salmo 95, versículos 6 al 8, ya vamos a acabar, hermanitos. Dice la palabra de Dios: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y quisiera que miráramos este versículo. Si oyeres hoy su voz. Si usted está escuchando la voz de Dios hoy, no es mi voz, es lo que dice la palabra de Dios. Usted está escuchando hoy la voz de Dios, y si usted está escuchando hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Ese corazón de piedra, dígale: Señor, yo no quiero ese corazón de piedra. Yo quiero que esa voz penetre en mi corazón, esa voz que da vida, porque la palabra es la que da vida. La palabra, el Espíritu, es el que le da vida a usted, y la palabra es Cristo. No endurezcan su corazón. Versículo 28 dice: mis ovejas, del 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Y qué pasa si les seguimos? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire, esa es la seguridad de salvación que el hermano Olmey les hablaba el domingo en la mañana, ahora 8 días. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios. La vida eterna es la vida de Dios en mí. Tengo la vida eterna porque tengo la vida de Dios, porque Él mora en mí. Lo maravilloso es que cuando yo creo en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, entra a morar en mi vida y en mi corazón. Y es la garantía que yo tengo para entrar derechito al cielo. Y la parte B dice: ni nadie, absolutamente nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Quién puede quitarle la ovejita al Señor? Si Él es Dios, si estamos en las manos de Él, dice: nadie las puede arrebatar de mi mano. Y el 29 nos lo confirma: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en doble seguridad. Yo siempre digo que este soy yo. Estoy en las manos de Cristo,
y en las manos del Padre. Si no me pueden arrebatar de la mano de Cristo, mucho menos de las dos manos, en doble seguridad, en doble caja fuerte. Usted también puede tener la seguridad hoy de que usted está en las manos de Cristo y que tiene vida eterna y que nadie les podrá arrebatar de la mano del Padre ni de la mano del Hijo. Juan 6:37 dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vaya a Cristo. Él lo va a recibir con los brazos abiertos. Él no le va a decir, no, con usted no quiero tener relaciones. No, va a haber gozo en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Y usted puede decir, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Léalo en la casa. Jehová es mi pastor. ¿Es Jehová su pastor? ¿Es el Señor Jesucristo su pastor? ¿Es usted una oveja de Dios? Les invito a que hoy vayan a Cristo. Señor, yo quiero ser una oveja tuya. Perdóname, Señor. Y el Señor, al que a Él va, no le va a echar fuera. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita y maravillosa. Gracias, Padre, porque, Señor de los cielos, tú nos utilizas para tu obra y porque nos das la palabra de vida eterna, Señor. Padre, gracias por el mensaje. Gracias por las personas que están acá, por mis hermanos, por aquellos que aún no tienen la seguridad de su salvación, que hoy no se vayan de acá sin conocer a Cristo, que si tienen alguna duda puedan preguntarle a un hermano. Señor de los cielos, ten piedad, ten misericordia, así como la tuviste de mí, de todas estas almas que están afligidas, que son como el ciervo que brama por las corrientes de agua, Señor. Padre Santo, que tienen sed de ti, del Dios vivo. Que puedan venir hoy y presentarse delante del Señor, de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bendice cada hogar, cada familia, los que están acá. Y aquellos que están sin Cristo, Dios, ten misericordia de ellos como la tuviste de mí. Y Padre, que hoy sean convencidos de su pecado por medio del Espíritu Santo y que se arrepientan para que haya gozo en el cielo, fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te alabamos y te bendecimos, Dios, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El martes, hermanos,